Bienvenido una vez más a la cueva del Kraken, canalla. Para todo el que no me conozca, yo soy Álvaro y hoy voy a enseñarte a cómo reemplazar el LCD frontal de tu GoPro Hero 6 Black. Pues sí, como ya os he adelantado en el título, hoy os voy a enseñar cómo cambié el LCD delantero de esta GoPro que lo destrocé pues por un despiste. Así que quédate hasta el final para ver el resultado. Y es que esta rotura es menos habitual, ya que lo normal es que se rompa, tras una caída o un golpe, la parte trasera, que es de cristal y mucho más delicada. Pero no os vayáis a pensar que se rompió por un descenso vertiginoso o haciendo paracaidismo extremo, que va. Se rompió de la forma más absurda que os podéis imaginar. Y es que yo siempre guardo las GoPro en uno de estos estuches duros que tienen espuma por dentro y compartimento para guardarlo todo. Yo normalmente aquí solo llevo las cámaras, las baterías y los accesorios que puedo colocar y ubicar estratégicamente, pero aquel día metí un par de cosas de más. Y a ver, el problema no fue haber metido más cosas, ya que al cerrarlo no quedaba ni abultado ni la cremallera iba forzada. Y el problema es que se quedó enfrentada la cabeza de uno de los típicos tornillos de GoPro con el LCD de la cámara, y al cerrarlo se quedó justamente encima. Pero bueno, hasta ahí bien, porque como os dije, cerraba sin problema y no se veía nada forzado. Pero claro, en el momento que hubo algo de fuerza ahí, o simplemente el peso de todo el material encima, hizo que el LCD partiese como rama seca, con el resultado que ya habéis visto. Y a ver, la avería en sí tampoco es que fuese catastrófica, porque la cámara funcionaba perfectamente. Pero la verdad es que era un coñazo el no tener la información en la parte delantera de la cámara. Así que como en mi equipo es una cámara secundaria y el precio de la reparación me parecía elevado para el uso que yo le daba, miré en AliExpress un LCD para este modelo. Y al ver que por 15 euros podía tenerla como antes, me lancé a repararla yo mismo. A ver, tengo que decirte que la reparación en sí no es nada complicada, pero tendrás que armarte de paciencia para no acabar rompiendo más de lo que quieres arreglar. Y ahora ya, después de que le des al like y te suscribas, te dejo con el vídeo de la reparación. Bueno, pues como vemos, aquí tenemos la GoPro con el LCD. Como podéis ver, está dañado. Vale, no emite ninguna imagen. Veis aquí todo lo que es el líquido del LCD, está desparramado, ¿no? Desparramado. Y nada, le vamos a sustituir por un LCD nuevo comprado en AliExpress. Vale, totalmente compatible con esta GoPro Hero 6 Black que hemos adquirido por un precio bastante bajo. Bueno, primero os voy a enseñar, voy a encender la cámara de la GoPro y os voy a mostrar en qué estado se encuentra. Veis que la parte del LCD trasero nos da imagen, nos muestra la imagen sin problemas, mientras que el LCD delantero no muestra ningún tipo de información. Está totalmente muerto. Desparramado. Entonces vamos a proceder a cambiar, como ya he repetido, el LCD delantero. Apagamos la cámara. Quitamos la batería para evitar que haya cualquier tipo de cortocircuito en el manejo y manipulación de la cámara. Vamos a proceder a desmontar la lente. El marco de la lente o el protector de la lente se desmonta muy fácilmente. Lo único que tenemos que hacer es tirar hacia afuera de la cámara, tirar hacia el sentido opuesto de la cámara y a la vez girar en cualquiera de los dos sentidos, hacia arriba o hacia abajo, para desbloquear los tetones que lleva y poder desmontarla de la cámara. Como veis, ya se ha liberado un poco, ya se ha girado, ha salido de su posición y ya simplemente girándola vamos a poder sacarla de su alojamiento. Veis, ya está totalmente suelta. Bueno, lo siguiente que vamos a hacer es, con una pistola de calor o un secador, vamos a calentar uniformemente la zona a despegar, que sería la parte delantera, la cubierta delantera de la cámara. Y poco a poco, ayudándonos con una herramienta de desmontaje tipo smartphone o de componentes electrónicos, vamos a ir despegando poco a poco todas las partes de la carcasa frontal. Vamos a calentarlo varias veces para facilitar esta operación sin llegar a romper el plástico. Esta es una operación sencilla pero bastante laboriosa porque está bastante pegada y no es del todo fácil sacarla a la primera.
pero con un poquito de cuidado podremos desmontarlo sin romper nada. Una vez quitado el plástico, vemos el LCD con su flex ya a la vista. Vamos a desmontar la parte del marco a través de estos tornillos que os estoy indicando. Es muy importante tener marcada la posición de los tornillos para su posterior montaje. Una vez quitados todos los tornillos, simplemente tendremos que sacar de su alojamiento toda la placa y el circuito. Localizamos el flex del LCD y lo desmontamos sin problema. Lo desconectamos de la placa. Este LCD también va pegado a su marco, entonces tendremos que aplicarle un poco de calor para que nos resulte más fácil sacarlo de su alojamiento. Una vez quitado el LCD roto, vamos a colocar el nuevo y lo conectaremos para comprobar su funcionamiento. Antes de montar todo, vamos a hacer una pequeña prueba, instalando la batería y encendiéndolo para comprobar que funciona correctamente. Como podéis comprobar, el funcionamiento de este LCD es completamente correcto, así que vamos a iniciar la operación de manera inversa para su montaje. Introducimos otra vez la placa y todos los componentes en su carcasa y procedemos a colocar los tornillos en su alojamiento. Es muy importante recordar la posición de cada uno de ellos. Una vez tenemos el LCD, vamos a limpiar de restos de pegamento el plástico que hemos desmontado. En este caso he usado alcohol isopropílico y un pequeño papel. Ahora vamos a utilizar el pegamento B7000, que es específico para componentes electrónicos. Es una silicona transparente que viene con un aplicador muy pequeño para facilitar la operación. Vamos a aplicar la silicona en la zona donde hay restos del pegamento original, para asegurarnos la estanqueidad del circuito. Muy importante, antes de ponerle la cubierta, es retirar el film protector del LCD. Colocaremos la cubierta y ejerceremos presión durante varios segundos para asegurarnos que la silicona queda adherida completamente. Una vez hemos terminado de pegar la parte delantera de la carcasa, limpiamos la cubierta de la lente y la pondremos de la misma forma, pero en sentido inverso en el que la hemos desmontado. Como podréis ver, a mí se me deformó la carcasa y aquí en estas zonas lo he rellenado con silicona gris del mismo color para asegurarme al 100% de que la cámara quedaba totalmente estanca. Bueno, como podéis ver, la reparación es bastante sencilla. Lo que sí he de deciros que si realmente queréis tener la cámara en perfectas condiciones como estaba antes del golpe, mi consejo es que os compréis la parte frontal, la carcasa frontal, para cambiar LCD y lo que es el marco, ya que como habéis visto a mí me quedaron unos pequeños espacios que tuve que rellenar con silicona para dejarla totalmente estanca. No obstante, para el uso que yo le doy, como ya os digo, que es una cámara secundaria con la que hacer B-roll o hacer unas tomas en las que no la voy a sumergir, me vale más que de sobra. Aún así, después de realizar la reparación, le hice unas pruebas y no entró nada de agua. Como ya os he dicho, el LCD me costó 15 euros, que si añades el precio del marco frontal, que serán alrededor de unos 10 euros, por 25 o 30 euros podemos dejar la cámara en perfectas condiciones para seguir grabando todas vuestras aventuras y asegurándonos de la estanqueidad de esta. Espero que el contenido de este vídeo os haya gustado y servido de ayuda. Os animo a que me dejéis en comentarios vuestras experiencias con vuestras cámaras y si habéis realizado algún tipo de reparación vosotros mismos, ya que como habéis visto no tiene mucha dificultad y nos vamos a ahorrar un dineral en reparaciones. Dadle un buen me gusta y suscribiros al canal para estar al tanto de un nuevo vídeo que vaya subiendo. Así que nada, canallas, espero que sigáis cuidando vuestro equipo y nos veamos pronto.